Vamos a presentar a dos mujeres que proponen una revolución. Ellas son Teresa Forcadas, teóloga y médica especializada en salud pública, y Esther Vivas, activista e investigadora en movimientos sociales. Muy buenas tardes a las dos, bienvenidas. Buenas tardes. Este libro que han publicado, Sin miedo, así es como se titula, reproduce una conversación mantenida entre ellas dos, y a nosotros, pues oye, nos sirve de excusa para invitarlas y poder charlar durante unos minutos con ellas. Bien, ¿a qué no hay que tener miedo, Teresa? Bien, yo distingo dos niveles de este miedo porque, en primer lugar, me parece que hay mucha gente hoy en España, y por desgracia no solamente en España, que tienen miedo a perder su lugar de trabajo, por ejemplo. Tenemos un índice de paro en España pues que llega a un cuarto de la población, que tienen miedo a tener una precariedad social que les impida pues cuidarse de sus personas dependientes o queridas de la forma que deberían hacerlo. Yo creo que este miedo no se tiene que perder en el sentido que si alguien en su trabajo ve y se da cuenta que se están realizando injusticias, pues desde este libro con Esther y desde el procés constituent que está detrás de él, pues le animemos a esa persona a dar la cara y a defender los derechos y hacerlo de una forma individual. Yo creo que el miedo a plantar cara de forma individual, ese miedo no se tiene que perder. Ese miedo es real, y ese miedo, si la persona se enfrenta a las injusticias sociales como de forma aislada, las consecuencias que puede tener pues van a ser dramáticas para esa persona. Por lo tanto, el miedo al que hacemos referencia con Esther es el miedo a enfrentarse a las injusticias sociales de forma colectiva. Eso sí, que desearíamos que ese miedo lo perdiéramos. ¿Por qué? Porque nos parece que es posible y necesario, no solamente por, diríamos, consecuencias materiales, sino ya por pura dignidad, decir no, decir basta a unas circunstancias que atentan contra la dignidad de las personas. Insisto, no de forma individual. Si se hace eso, lo único que conseguirás es una retaliación a nivel individual, y eso no conduce a nada. Pero de forma colectiva, ese deseo de organizarnos para que el malestar social se convierta en alternativa política. Hablaba usted también de otro tipo de miedo. Bueno, esos dos serían el miedo individual, ¿no? Que uno podría decir, no tengan ustedes miedo. ¿Cómo que no? Si usted tiene una familia, tiene que tener miedo porque muchas personas han perdido su trabajo, y por tanto cada uno será responsable de cómo articula en su vida individual pues esas circunstancias. Pero al mismo tiempo eso no es óbice para que tú participes de una organización social que de forma, diríamos, profunda y meditada y de forma rápida pero sin precipitación esté preparándose para enfrentar esos cambios sociales hacia una mayor precarización. Esther, ¿crees que la prudencia es una virtud? Bueno, la prudencia en cierta medida puede ser una virtud, pero también hoy en día a veces hay que arriesgar para cambiar las cosas, en el sentido de que la situación actual no podría ser peor. Quieren en cierta medida que normalicemos la pobreza, la precariedad, el no llegar a final de mes. Yo me acuerdo que hace tan solo 7 años, 8 años, se hablaba de los mileuristas, y ser un mileurista era ser un joven precario con un salario muy bajo. Hoy ser un mileurista es considerado ser un afortunado prácticamente, aunque sea también un salario muy precario. Por lo tanto, yo creo que no tenemos que tener miedo a cambiar las cosas, pero en cambio tenemos que tener mucho miedo a la situación actual, porque cada vez nos están recortando más derechos, más salario, más servicios públicos, y este es lo peor que nos puede suceder. Por lo tanto, tenemos que perder el miedo a organizarnos, como decía Teresa, y a cambiar las cosas. Y hay esa frase, ¿no?, que se dice, bueno, a veces uno tiene en la vida lo que se merece, ¿no? Yo creo que a nivel individual hay muchísimas personas en España que hoy en día no tienen lo que se merecen mucho más a nivel individual, pero a nivel colectivo yo creo que sí, que en 5 años vamos a tener lo que ahora trabajemos. Por tanto, esa responsabilidad colectiva yo creo que sí que es correcto asumirla, porque nos corresponde. Nadie nos va a regalar los derechos. Debería ser algo reconocido, pero en la historia siempre los derechos han tenido que ser luchados. De hecho, podríamos decir que hoy nos jugamos el futuro. Es así, ¿no? En 5 años vamos a estar en una situación de precariedad aumentada, porque Esther decía no podría ser peor. Ya me gustaría nos que quieren no pudiera hacer creer, ¿no? Mucha gente dice no podría ser peor, sí, y es verdad que puede ser peor, ¿no? Pero y claro, de hecho hablan ustedes de poner fin al capitalismo. ¿Cómo hay que entender eso en este contexto actual? Claro, esta crítica al capitalismo, este anticapitalismo, que en el libro pues sale reflejado, y en el procés constituent, que es esa iniciativa que en Cataluña desearía pues pasar de la teoría a la práctica, en lo que ahora estamos hablando. El anticapitalismo, para mucha gente que nos escucha, quizá piensan, estas son anticapitalistas, por tanto, desean que un comité central controle la vida de las personas. No, yo eso no lo deseo. Yo no quiero que un comité central le diga a nadie lo que tiene que hacer, y yo no quiero eliminar el mercado o eliminar el comercio, pero es que
porque el mercado y el comercio son mucho más antiguos que el capitalismo. Yo soy monja benedictina. En mi comunidad nos regimos por una regla que se llama la regla de San Benito. En la regla de San Benito, ¿qué dice? Las monjas deben vivir de renta. No, eso no dice. ¿Les tiene que dar subsidio el Estado? No, eso no dice. La regla de San Benito es un documento escrito en latín en el siglo VI y dice que las monjas y los monjes planten un poco de coles y patatas y vivan pues en parte de eso, pero que con eso no es suficiente. Yo vivo en Montserrat, que es una montaña llena de rocas, y ahí para plantar no da para mucho, ¿no? Entonces dice que hagan trabajo artesanal, por ejemplo. Bien, pues trabajo artesanal quiere decir un trabajo empresarial también. Tú montas un negocio, haces artesanía y luego la vendes, y ese venderla y comprarla en la regla de San Benito, insisto, documento del siglo VI, dice que vigilen las comunidades monásticas que no den el fruto de su trabajo artesanal a un precio demasiado bajo, porque con eso revientan el mercado. Eso lo dice la regla de San Benito en el siglo VI. Ahí no hay capitalismo. Esto es simplemente lógica de compraventa, que a mí me parece necesaria para que una sociedad se desarrolle con espacio de libertad para las personas. Entonces, ¿contra qué vamos? Contra un sistema que se llama capitalista y que para mí tiene tres falacias principales. Yo intentaré decirlo muy corto, pero me parece importante, ¿no? Porque si no hay una confusión. La primera es que el capitalismo habla de libertad como si fuera el representante de la libertad, y en su historia, tanto desde el proteccionismo inicial del siglo XVIII como hoy en día, y esto yo lo conozco por el tema de las farmacéuticas, por ejemplo, es un sistema que regula, no que desregula, regula y regula severamente, pero regula para beneficiar a unos intereses muy particulares. Por tanto, si se presentara el capitalismo así, diciendo, nosotros somos los que queremos regular, por tanto queremos que el poder político vaya a favor de unos ciertos intereses, pero queremos que esos intereses sean los de la minoría. Entonces, ahí yo no le podría hacer una crítica de deshonestidad, porque esto correspondería a la realidad. Cuando el capitalismo se presenta diciendo, nosotros lo que queremos es desregular de una forma abierta, entonces ahí se le puede hacer una crítica, porque está, por ejemplo, el tema de las patentes, para decir solamente un ejemplo, y está la Organización Mundial del Comercio, que es una organización fundada en el 1994, en plena época de expansión del capitalismo, y no en la época donde había un bloque socialista. Esther, en el libro presentáis un panorama bastante negro. ¿Cómo se ha llegado entonces hasta aquí? Bueno, lo que hoy vemos es que el sistema capitalista es un sistema que antepone intereses particulares, privados, a necesidades colectivas. Y lo que ha hecho básicamente este sistema, y en la situación de crisis actual, es dar importantes beneficios a una serie de bancos, a una serie de élites económicas que son responsables de esta situación, mientras que ha dejado hundir en la miseria a la mayor parte de las familias y de las personas. Y por lo tanto, justamente lo que se tiene que poner en cuestión es este sistema y la actual salida a la crisis. ¿Cómo puede ser que hoy se rescaten a los bancos, pero no se rescate a las personas? Este es el drama del momento y de la situación actual, y por eso es necesario plantear una salida a esta situación. Nos dicen que no hay alternativas, pero esto es falso. Vemos como día a día en el marco de los movimientos sociales pues se plantean que sí que hay alternativas. Hay alternativas a una situación, por ejemplo, en la que cada día se desahucian a 532 familias, mientras hay más de 3 millones de viviendas vacías. El sistema capitalista es un sistema que hace negocio con la vivienda, que deja a gente sin casas, mientras que hay millones de casas sin gente. Es un sistema que hace negocio con la comida, que hoy en día vemos como cada vez hay más personas que pasan hambre aquí en el Estado español, pero cada día los supermercados tiran toneladas de alimentos. Por lo tanto, podría haber otra gestión de estas políticas, pero no se da porque no interesan. Genera más beneficio a estas élites el hambre, los desahucios, el paro, que no pase el satisfacer las necesidades de la gente. Por eso vemos que este sistema no funciona y que va al revés. ¿Creen ustedes, Teresa, que todos los políticos son iguales? Bueno, el problema para mí no es la corrupción de los políticos, que la hay, evidentemente no es para todos. Yo creo que hay políticos y políticas honestos, pero el problema no es que hay políticos y políticas corruptos, sino que el problema es que el sistema, tal como lo tenemos, y ahora me gustaría poner también brevemente 2 ejemplos para que se entienda bien, el sistema tal como lo tenemos ahora, sin corromperlo, es decir, dentro de su marco legal, dentro de lo que el sistema considera legal y por tanto adecuado, dentro de ese marco se legitiman injusticias crecientes. Eso para mí es el problema principal. Además, es verdad, hay gente que encima hace corrupción. Bueno, pues eso lo tendremos en este sistema y en el otro. Corrupción siempre ha estado yo creo que presente corrupción en el ser es humano, lamentable, ¿no? Pero puede existir en un monasterio, puede existir en la iglesia, puede existir en sistemas que en principio se organizan para estar muy alejados de eso. Existe. Pero el problema
creo que ahora esta respuesta colectiva tiene que centrarse no es en sacar a este o ese político corrupto, sino en reflexionar sobre qué es lo que permite, más allá de su retórica, porque ya sabemos que hablar de libertad a todo el mundo le parece correcto, pero ¿cuál es la realidad del sistema que tenemos? Y los dos ejemplos que iba a poner era uno, para que se entienda esto de la regulación, por ejemplo, hoy en día, y ahora lo digo porque está a nivel europeo un debate abierto sobre esto, porque las comunidades de científicos han diríamos, demostrado su insatisfacción con el sistema actual, que es el siguiente: una investigación de un producto farmacéutico, si los resultados de esa investigación son desfavorables para el que la paga, que es quien la va a comercializar, esos resultados nadie tiene obligación de publicarlos. Y hay una prohibición de que los estamentos reguladores del medicamento y los médicos que investigan y que tienen que prescribir luego ese medicamento a las personas conozcan esa información. Es decir, eso quiero decir regular. Se bloquea el acceso a información fundamental para que la persona que tiene que dar una receta pueda conocer todo lo referente a esa investigación. ¿Se entiende este punto? Sí, sí. Entonces, eso es una regulación que debería no existir. Solamente existe para defender los intereses de una minoría en contra de una mayoría. El caso más reciente de escándalo es con los antidepresivos, que se supo en su momento y se ocultó que a los niños les inducían mayor índice de suicidios. Es así de grave esto. Esto es GlaxoSmithKline, que fue condenada por esa práctica, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Y el otro que iba a decir es que desde la caída del muro de Berlín, por tanto, desde que ya no tenemos un mundo enfrentado a dos sistemas contrapuestos, sino un capitalismo que, diríamos, se expande a nivel global, desde ese momento se han firmado, esto es un dato que leí hace unas semanas en el New York Times, se han firmado más de 3.000 tratados multilaterales internacionales que defienden los intereses de las grandes corporaciones en contra de los parlamentos democráticos. Y el ejemplo que ponía en esta cita que estoy dando es el del país de Gambia, en África, donde se dieron cuenta que su población adolescente estaba incrementando el hábito tabáquico y el Parlamento aprobó unas leyes para frenar eso. Bueno, pues Philip Morris, una de las grandes tabacaleras, condenó, mejor dicho, denunció al gobierno democrático y democráticamente electo de Gambia por pasar una ley que iba en contra de sus intereses, pero evidentemente a favor de los intereses de la población de Gambia. ¿Cómo podemos tener un sistema que permite esa denuncia? ¿Y qué hizo el Parlamento de Gambia? ¿Ignorar esa denuncia? No puede, porque hay un tratado internacional. El Parlamento de Gambia tiró para atrás esa ley, porque no es suficientemente fuerte en frente de esa compañía multinacional. Bueno, recordemos, Teresa Forcada... Eso creo que se ha entendido bien, sí, porque luego, es que... es monja benedictina, ya lo ha dicho ella, en el monasterio San Benet de Montserrat. Esther Vivas forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra. Es decir, las dos están vinculadas a instituciones muy jerarquizadas dentro de un sistema como el que están comentando. ¿Tienen miedo que quizás la gente se lo eche también en cara? Bueno, en mi caso ya ha pasado, ¿no?, que hay personas que dicen, ¿cómo se puede estar defendiendo la libertad personal y pertenecer a una institución, la Iglesia Católica, donde algunos derechos, por ejemplo, el de la igualdad de las mujeres y varones, pues no se respeta porque no hay igualdad en la toma de decisiones? Mi respuesta a esto no es decir, no, en realidad sí que se respeta, sino abiertamente aceptar que en la Iglesia Católica, tal como la vivimos actualmente, yo creo que hay infidelidades a lo que el Evangelio nos pide, y una sería esta, que las mujeres en la Iglesia Católica no tenemos un espacio que sea de igualdad con los varones, que pertenecemos a una institución donde la toma de decisiones está unida a la ordenación y la ordenación está unida al sexo masculino. Por tanto, yo esta situación la denuncio y me gustaría desde dentro trabajar para que esto cambiara, y de hecho lo estoy haciendo. Esther, en su caso. Sí, y en la universidad lo que vemos es que cada vez más hay una ofensiva para privatizar la universidad, para convertirla en un privilegio. Esto no quita que en la universidad pues haya grupos de investigación o grupos de estudiantes o profesores, gente del PAS, que justamente está luchando contra estas políticas, y esto es imprescindible, que desde dentro de la universidad precisamente se critique esta voluntad de hacer negocio con algo tan básico como es la educación. Muchos de nuestros padres no pudieron ir a la universidad porque no tenían recursos económicos. Hoy la universidad se ha extendido al conjunto de la población, pero vemos con la ley Wert que precisamente se quiere dar un paso atrás, y cada vez más las tasas universitarias están aumentando de una manera muy importante, y hoy estamos observando cómo estudiantes han dejado de ir a la universidad porque ya no pueden pagar sus matrículas. Esto es una vergüenza, y es importante que desde dentro de la universidad también haya gente que se organice para denunciarlo y luchar en contra. ¿Y no creen que lo que proponen es una ligera utopía o gran utopía?
Bueno, diríamos que la utopía mayor es pensar que con la situación que tenemos, con este sistema que llamamos capitalismo, es posible la democracia. Eso es una utopía. Sí, yo diría que la utopía es pensar que los que nos han conducido a esta situación de crisis nos van a sacar de la bancarrota a la cual nos han llevado y que les está dando importantes beneficios. Pensar que el señor Zapatero, el señor Rajoy o muchos otros que nos han conducido a esta situación y se benefician, como es la misma banca, esta no nos va a sacar de esta situación de crisis porque esta crisis les ha dado importantes negocios. Y en este punto de democracia y capitalismo yo querría insistir un poco porque a veces parece, bueno, en la historia eso se ha unido, ¿no? Como diciendo, bueno, hay regímenes totalitarios, cuando llega el capitalismo, como es para desregular, obviando que desde el principio ha querido regular, por ejemplo, con aranceles, ¿no? Por eso he hablado de la época proteccionista del capitalismo. Pone aranceles para que ciertos intereses económicos que se identifican con el interés nacional suban y cuando le interesa los saca, ¿no? Entonces eso no es ninguna novedad en el capitalismo. Ha pasado desde el principio. Siempre ha tenido el capitalismo buscado tener el poder político sometido a sus intereses. Y eso es lo que denunciamos. Y por eso el capitalismo, en su teoría y en su praxis, es contrario a la democracia. Y he puesto el ejemplo de Gambia para que se vea claro. Puedo poner otro, que es la Organización Mundial del Comercio. Lo primero que hizo fue obligar al gobierno de la India a retrotraer, a eliminar una ley que había pasado en el año 72, que decía lo siguiente: cuando en la India tengamos una emergencia sanitaria, será legítimo en la India fabricar un medicamento en versión genérica que esté aún protegido por una patente en los países ricos del norte, para salvar millones de vidas. Ah, no, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque se valora más en este sistema los intereses económicos de unas pocas empresas frente a la vida de millones de personas. Esto es indigno, tener un sistema. Es que nos quieren hacer creer que capitalismo es sinónimo de democracia, pero en realidad esto es falso. En general, a más capitalismo, a más mercados, menos democracia, y esto lo vemos día tras día. En el año 2011 hubieron 2 golpes de Estado en Europa a la democracia. El señor Berlusconi no lo quitó la gente de la calle, lo quitó un golpe de Estado por parte de los mercados que colocaron en su lugar al señor Mario Monti, y lo mismo sucedió en Grecia. Y no nos hace falta irnos a otros países, sino aquí vemos como cuando la gente sale a la calle, la gente pide más democracia, cuando la gente se manifiesta frente al Congreso de los Diputados, entonces nos dicen que somos antidemócratas, que eres golpista, cuando justamente quieres ejercer tu libertad de expresión. Cuando la gente hace scratches y quiere llevar la democracia hasta sus últimas consecuencias, entonces se le dice que es filofascista. Por lo tanto, vemos que el sistema actual es incapaz de dar cabida a las aspiraciones plenamente democráticas de la gente. Y después porque, bueno, en esta crítica, ¿no?, que estamos haciendo así muy rápido, sí, pero al capitalismo, por ejemplo, hay un hecho muy claro, ¿no? Imagínate ahora que, bueno, tuviéramos un contrato laboral, los dos, y que yo, en virtud de tu trabajo, yo fuera la capitalista y yo te contratara a ti. Entonces yo, con tu trabajo, ganara 1.000 euros y a ti, de sueldo, te pagara 1 euro. ¿Esto qué dice el capitalismo? ¿Es bueno o es malo? El capitalismo dice: muy bueno, ¿cómo lo hizo? Oiga, explíquenoslo. Pero dice más, dice, no está mal eso, pero el año que viene procure usted, capitalista, con su trabajo ganar 2.000 en lugar de 1.000. Y a él, en lugar de pagarle 1, páguele medio. Entonces mejor. Eso el capitalismo le llama ese máximo beneficio, ¿no? Ese buscar el máximo beneficio. Esto es indigno, esto es una explotación. Y eso ocurre, y no es un ejemplo que me haya inventado, es un ejemplo que esa relación de 1.000 a 1 existe con ciertos trabajadores en países como Bangladesh, por ejemplo, que luego hay accidentes laborales que pierden la vida cientos de personas. Pues Teresa Forcadas, Esther Vivas, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por la visita y por venir a presentar su último libro, Sin miedo. Gracias. A vosotros.